de Jehová. Vamos a orar nuevamente antes de iniciar. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti, pidiendo tu dirección, que escuchemos tu voz en esta hora y que el mensaje llegue a nuestros corazones para poder prepararnos para cuando tú vengas. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Quiénes son los 144,000? En la palabra de Dios nos habla que cuando Dios creó al hombre, en el huerto del Edén había una paz y santidad. No había pecado en medio del huerto. Y dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este versículo hay muchas verdades que podríamos aprender, pero cuando Dios creó a Adán, lo puso como rey de este mundo. Por eso dijo, señorea a todos los animales. Adán era el rey de esta tierra. Pero hay algo interesante, cuando Dios lo creó, dice la palabra de Dios que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Son lo mismo o son dos cosas diferentes? ¿Qué es la imagen y qué es la semejanza? La imagen es la fisiología de Dios. ¿Entienden qué es lo que es la fisiología de Dios? Su cuerpo, su semejanza. Y a la imagen es lo mental. Dios transformó al hombre para que fuese un reflejo vivo de la imagen de Cristo Jesús, no solamente en lo fisiológico, sino también en lo mental. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. Cuando nosotros somos creados con el propósito de reflejar la gloria y el carácter de Cristo, como lo estábamos mencionando en esta mañana. El plan de salvación no es solamente acerca del perdón de nuestros pecados, sino que también es la restauración de lo que se perdió en el huerto del Edén. ¿Sí escucharon lo que dije? El plan de salvación no es solamente el perdón de los pecados, sino que es la restauración de lo que se perdió en el huerto del Edén. En aquel momento, en el huerto del Edén, había una comunión con Dios cara a cara. Había una relación tan estrecha con el Señor y con el Creador, que el Señor se gozaba estar con su creación y su creación con el Señor. Y el Señor desea transformar y restaurar todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. La corona significa ¿qué? Rey, reina podríamos decir, porque estamos hablando del hombre y de la mujer. Dios desea restaurarnos al estatus de rey y reinas en el reino de los cielos. Pero no solamente dice que Dios nos coronó de gloria y de honra. ¿Ustedes saben de qué estaba vestido Jehová? ¿De qué se viste Jehová? ¿De lino fino? A ver, vamos a ver.
Está bien, Jesús se viste de lino fino, pero vamos a ver de qué se viste Dios. Y vamos a entender un poco más este versículo. Salmos 104, versículo 1. Salmos 104, versículo 1. Y miren cuán maravilloso es la palabra de Dios que nos muestra que lo que el Señor desea restaurar es lo mismo que el Señor tiene. Salmo 104, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido ¿de qué? De gloria y magnificencia. ¿No es maravilloso? El Señor desea darnos su vestidura. Por eso tenemos el concepto de que el Señor nos da su manto ¿de qué? De justicia. El Señor nos ha coronado con gloria y honra, y el Señor desea que seamos vestidos como nuestro Creador, Jehová. ¿No es maravilloso? Que tengamos la gloria del Señor y la honra y la magnificencia del Señor. Eso es profundo. Eso es maravilloso, cómo el Señor desea restaurarnos todo lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todos estamos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. Dios desea dar su gloria para que nosotros podamos reflejar esa gloria al mundo que nos rodea. Y no solamente el Señor nos dice que nos dará honra, el Señor desea restaurarnos a la dignidad del cielo. ¿Y cómo es la dignidad del cielo? Nos podríamos pasar todo el día hablando de la dignidad del cielo. Pero el Señor desea llenarnos de su gloria y de su honra. Ustedes recuerdan cuando Moisés fue y se presentó en el monte Sinaí, le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, 33, dice que el Señor mostró, ¿qué fue lo que mostró? Sus espaldas. ¿Y qué dijo la palabra? ¿Y qué dijo cuando mostró? Dice: fuerte y misericordioso, tardo para la ira. Le mostró su carácter a Moisés. Y el Señor desea dar su carácter a cada uno de nosotros. Desea llenarnos de su gloria. Desea llenarnos de su carácter. Ahora, la gloria representa el carácter de Dios, pero también representa otra cosa. Y vamos a ver nuestra lectura bíblica. 2 Corintios 3:18. En 2 Corintios 3:18 hay algo bien interesante, porque siempre lo leemos, pero hay algo interesante que nos muestra lo que es la gloria. Dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. La gloria también es ¿qué cosa? El Espíritu del Señor. Por eso, cuando entró el pecado, ¿qué fue lo que perdió el hombre? La inocencia, pero perdió ¿qué? El Espíritu de Dios. Tuvo una muerte espiritual. No murió ahí mismo, pero el Espíritu Santo salió, perdió. Por eso el Señor vino y dijo: más vale que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, para que estéis con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Por eso cuando Adán pecó y Eva, lo que perdieron ellos fue el Espíritu Santo. Por eso el Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo para darnos nuevamente ¿qué cosa? La vida eterna, la salvación. Por eso nosotros debemos de pedir por el Espíritu Santo diariamente, y llegará el momento en que el Señor derramará su Espíritu Santo como una lluvia, que no tendrá una llave, sino que será derramada completamente y nos empapará de su Espíritu Santo, porque el Señor desea darnos su gloria, su carácter, su honra. Dios desea restaurarnos a lo que se perdió en el huerto del Edén.
Nos quiere dar la dignidad y el honor nuevamente que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Cristo Jesús desea darnos de su espíritu para poder llenarnos de vida. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, estamos ¿qué? Muertos. Ahora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, nos habla, y lo leímos en la mañana porque fue el texto bíblico de la lección. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Qué significa ser un real sacerdocio? Un real sacerdocio era aquel que ofrecía los sacrificios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que debemos de ser unos sacrificios ¿qué? Vivos. Para que nosotros seamos sacrificios tenemos que ser ¿qué? Sacerdotes. Real sacerdocio. Pero real sacerdocio no solamente ofrecía el sacrificio por él mismo, por su familia, sino lo ofrecía también para quienes más. Para los demás, para el pueblo. ¿Qué quiere decirnos esto? Que nosotros, teniendo la verdad, nosotros también debemos de ¿qué? De dar el mensaje de Dios a todo el mundo. Porque el mundo padece a falta de conocimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ustedes no han visto a la gente cómo sufre hoy en día por falta del conocimiento de Cristo Jesús. La gente muere sin conocer a Cristo Jesús. Familia, hijos se pierden por falta del conocimiento de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos como propósito ser un real sacerdocio y darles a conocer cuán maravilloso es Cristo Jesús en nuestras vidas. No en la vida de mi hermano, no en la vida de mi hermana, sino en tu vida. Porque si tú no has experimentado a Cristo Jesús en tu vida, no podrás decirle a otros cuán maravilloso es Cristo Jesús. No podrás decirle a otros que en las dificultades, en las pruebas, Él te fortalece. No podrás decirle a otros que cuando no tenías paz en tu vida, ahora tienes paz en tu ser. No podrás decirle a otros la alegría y el gozo que sientes, el sentirte salvo en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: debemos de ser real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son estos reyes? Nosotros. Vamos a ir un poquito más profundo a ver quiénes son estos reyes. Si ustedes me acompañan, vamos a ir a través de la palabra de Dios y vamos a ver una verdad maravillosa que nos llenará de esperanza y de gozo en nuestro ser. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Antes de hablar de una característica de los 144,000, ¿cuál es el nombre del Padre escrito en la frente? ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque en Apocalipsis nos dice, si ustedes saben la palabra de Dios, en Apocalipsis, versículo 22 y versículo 4, nos dice que todo aquel que será salvo
tendrá el nombre del Padre en sus frentes. ¿Lo tienen? Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará ¿en dónde? ¿Lo tienen? A ver, a mí lo íbamos buscando. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Y cuál es ese nombre que estará en la frente? ¿Quieren saber cuál es el nombre? Éxodo. No me voy a ir a explicarlo porque nos llevaría toda la tarde para llegar al punto final del nombre de Cristo. Pero en Éxodo 33, versículo 18 y 19, ¿lo tenemos? Éxodo 33, 18 y 19. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de ¿quién? De Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante, él proclamó. Y noten el nombre de Jehová, porque él lo proclamó. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. El nombre de Jehová es su carácter. Y si vamos más profundamente, en Salmos 119, 172 dice que el carácter se refleja en sus mandamientos. Y si vamos más profundo todavía, nos lleva a que el cuarto mandamiento, que es el sello de Dios, el cual será puesto en nuestras frentes, porque será el nombre de Jehová, porque será en la gloria del Señor, mostrar en cada uno de nosotros, mostraremos de que Cristo es nuestro Creador y le adoraremos por toda la eternidad. Ahora, había una característica esencial de los 144,000. Y esta característica nos lo dice en el versículo 4. La característica de los 144,000. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres, ¿por qué cosa? Por primicias, para Dios y para el Cordero. No voy a hablar de las otras características, pero me voy a centrar en la característica de las primicias. ¿Qué significan las primicias? La primera cosecha. Pero la palabra de Dios dice que las primicias tienen una característica muy esencial. En Números, capítulo 18, versículo 12, dice: todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presentará el Señor te las dará a ti. ¿Cuál es el verbo que se usa ahí? Dice lo mejor. Las primicias son lo mejor, son los primeros frutos. O sea, los 144,000 es lo mejor de lo mejor. Los primeros frutos. Ahora, síganme. Jeremías 2:3. Puse todos los textos aquí porque me imaginé que íbamos a alargarlos, pero vamos a ver otros ahí, vamos a ver algunos textos. Dice, Jeremías 2:3 dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Aquí llama las primicias, ¿cómo le llama? Santos a Jehová. Santos a Jehová. Las primicias tienen como título Santos a Jehová.
Ahora, vamos a ir un poco más viendo lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 28, 35 y 36. Y estará sobre Aarón. ¿Aarón quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, hermano de Moisés. Cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario. ¿Cuál era el sonido? Ustedes recuerdan que Aarón, el sumo sacerdote, tenía unas granadas como campanitas. Era granada, campana, y cuando entraba al santuario, mientras se escuchaba el ruido de las campanas, todo iba bien. Pero cuando dejaba de sonar, ¿qué era lo que había sucedido con el sumo sacerdote? Se había muerto. Eso quería decir que había entrado ¿con qué? Con pecado al lugar santísimo. Ahora, Aarón, dice la palabra de Dios, dice: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabada de sello. ¿Y cuál es el sello? Santidad a Jehová. ¿Y dónde era puesto ese sello? Alguien que busque el versículo 37. En el versículo 37 dice que el sacerdote llevaba una mitra, una corona, y enfrente llevaba ese nombre, ese sello: Santo a Jehová. Miren, aquí hay una foto del sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Ustedes miran la mitra ahí, la corona. Dice que estos llevarán una corona y se tendrán como títulos santos a Jehová. ¿Ustedes desean tener ese sello en sus frentes, en su corona, cuando lleguemos al reino de los cielos? Que diga santos a Jehová. Y santos a Jehová involucra muchas cosas. Involucra que le hemos aceptado, que le hemos seguido, porque acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, dice que son todos aquellos que siguen al Cordero hacia donde Él vaya. Son todos aquellos que siguieron a Cristo a donde Él fuere. Santos a Jehová. Ahora, vamos a poner todo junto. Los 144,000 que son llamados, ¿qué cosa? Primicias. Y llevan como título Santidad a Jehová. Y los únicos que llevan santidad a Jehová son ¿qué? Sacerdocio. Nosotros leímos en Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa a Jehová. ¿Me están siguiendo? Ahora, vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes son los únicos que se sientan en un trono? Los reyes. El príncipe. O la reina también. Reyes y reinas son los únicos. Esa es la promesa que el Señor hace, en que nos hará nuevamente reyes y reinas del pueblo de Dios. Por eso la promesa que nos hace de que nosotros nos sentaremos en sus tronos, y los únicos que entrarán en el lugar santísimo, en el santuario celestial, son los 144,000. Oh, mi hermano, solamente aquellos que hayan decidido seguir a Cristo y que permanezcan vivos antes de su segunda venida de Cristo tendrán el privilegio de entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Yo no sé si tú o yo estaremos vivos cuando Cristo venga, que no miraremos la muerte, pero si estamos vivos seremos parte de los 144,000. Y mis queridos hermanos, el Señor desea restaurar todo lo que se ha perdido. Y cuando nosotros vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que tener una respuesta a lo que el Señor hizo. Y esa respuesta está en Zacarías. Vamos a ver el libro de Zacarías. En Zacarías está Zacarías y después Malaquías. Cada uno de nosotros debemos de tener la experiencia que Josué tuvo. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante.
¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué cosa? Para acusarle. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. ¿Y dónde está el sello de Dios? ¿Dónde está el sello de Dios? ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? Santidad a Jehová. ¿En dónde? En la mitra, en el frente. Dice: y póngale mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Oh hermano, qué cosa tan maravillosa sucedió ahí. Porque el Satanás estaba acusando a Josué. Satanás te está acusando a ti y dice: Rosita, por esto, por esto, por esto, por esto. Jesús, por esto, por esto, por esto. David, por esto, por esto, por esto. Y viene Jehová y dice: espérate tantito. Espérate un momento. Yo lo he perdonado. Y manda a decirle a los ángeles: quiten las vestiduras viles y pónganle ahora las vestiduras reales, las vestiduras de la gracia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos a Cristo Jesús, el amor de Cristo Jesús, que nos va a inundar cuando el Señor haga eso, el Satanás saldrá corriendo y no más acusará a nosotros. Necesitamos tener esta experiencia. Y dice que cuando nosotros llegamos a ser santos, dice: el Señor pondrá su sello en su mitra y dirá: santidad a Jehová. Hermano Daniel, santidad a Jehová. Hermano Rosita, santidad a Jehová. Mabel, santidad a Jehová. Lalo, Paco, todos ustedes tendremos ese sello maravilloso que dirá: santidad a Jehová. Porque le hemos aceptado como nuestro rey, como le hemos aceptado. Y miren lo que dice esa cita: en el tiempo de angustia Satanás alborota a los malvados, y estos rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él ignora que frente a sus nombres en los libros del cielo se ha escrito la palabra, ¿qué cosa? Perdón. Ignora que se ha dado la orden: quitadle esas vestiduras viles y vístanlo con ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza. Hermanos, vemos señales a nuestro alrededor que Cristo viene pronto. ¿No es así? ¿Y cuál debiera de ser nuestra actitud? ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud si estamos viendo que las profecías se están cumpliendo una tras otra? ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud? Marcos capítulo 1. La palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer si vemos que las profecías se están cumpliendo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Si tú miras que las profecías se están cumpliendo y no haces nada, hermano, ten seguridad de que estarás perdido. Porque la palabra de Dios dice que cuando mires que la profecía se está cumpliendo, tienes que hacer una cosa. Dice: el tiempo se ha cumplido, versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué cosa? Y creed en el Evangelio. Y el creer en el Evangelio no solamente decir yo creo, sino es vivirlo. Es vivir diariamente el Evangelio del amor de Cristo Jesús. Es vivir a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Pero dice el Señor, dice: lo primero que tienes que hacer cuando mires que la profecía se está cumpliendo es arrepentirte de tus pecados. Y el Señor está dispuesto a darte una mitra nueva. Y en esa mitra poner un sello donde dice: santidad a Jehová. Y en esa mitra también te dará un vestido nuevo, un vestido de gala, un vestido de justicia, y te pondrá al lado: perdonado. Porque tú hiciste lo que el Señor quería que hicieras. Te arrepentiste y creíste en el Evangelio.
Por eso hoy en día el diablo quiere que el mensaje de arrepentimiento no se predique. Hay muchos sermones que se predican, pero no se menciona la palabra arrepentimiento. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando hablamos del arrepentimiento, entonces tenemos que llamar al pecado por su nombre. Y hoy dice, toda la gente dice, no digan nada, tranquilos, paz y seguridad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Pero la palabra de Dios dice, si tú te estás dando cuenta de que la profecía se está cumpliendo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si no te arrepientes, nada de esto podrá suceder. Necesitamos la experiencia de Josué. Necesitamos que Cristo nos ponga sus vestiduras de gala. ¿Ustedes recuerdan la parábola? Cuando invitaron a todos y había uno que no tenía las vestiduras de gala. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue que entraste tú aquí? Bueno, me colé. ¿Y qué fue? Dijo, agárrenlo, átenlo y échenlo para afuera, y ahí será el llorar y crujir de dientes. Es importante que tengamos las vestiduras de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos ser refinados en fuego. Cada uno de nosotros necesitamos ser refinados, dice la palabra de Dios. Dice en Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuánta gente va a ser purificada? Una tercera parte. Ustedes saben que ese número se menciona muchas veces en la palabra de Dios. En las trompetas dice que una tercera parte del mundo va a ser muerta. ¿Y ustedes saben en dónde más? Miren. Los ángeles que cayeron. Vamos para allá. Pero vamos a ver primero Malaquías 3:2-3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos ¿de quién? De Leví. ¿Y quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. Y en Apocalipsis dice que los hijos de Leví, dice, son parte de los 144,000. Y los sacerdotes, que somos tú y yo, que el Señor nos ha coronado con una corona de gloria y honra, y somos real sacerdocio, nación santa, dice que nos afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios desea restaurar lo que se ha perdido. Amén. Y note lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:3-4. ¿Qué fue lo que se perdió en el cielo? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba ¿cuántas partes del cielo? La tercera parte del cielo. ¿Y cuánto va el Señor a purificar? La tercera parte del cielo. La tercera parte de los sacerdotes, de nosotros. Nosotros reemplazaremos lo que fue perdido en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Yo no estoy diciendo que si los 144 son 1000 son figura o son simbólicas. No lo estoy diciendo, saquen sus conclusiones. Pero mis queridos hermanos, el Señor está en el negocio de restaurar lo que se ha perdido. Y muy pronto Cristo Jesús vendrá para restaurarnos al lugar que el Señor desea ponernos. Que seamos reyes, real sacerdocio, nación santa, que tengamos el sello en nuestras coronas y diga, santos a Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos dar el paso de arrepentirnos y creer en su evangelio. Y dice, nosotros no debemos de desmayar. No debemos de decir, ay, pero ¿cómo hago esto? Dice, noten lo que dice esta cita.
No necesitáis desesperar. Si te sientes desesperado, hoy día, si no me escuchaste en todo el sermón, te digo, no te desesperes, no te angusties, no te preocupes. Pero hay algo, sigue diciendo la cita. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Dios no te va a forzar a que tú escojas a Él. Dios no te va a forzar a que tú digas, yo quiero ser salvo porque yo quiero evitar todo el mal peligro que viene. Dios no te va a forzar a que tú dejes los malos hábitos. Tú y yo tenemos la decisión de decir, yo quiero, yo acepto. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. Dios está en el negocio de salvación, pero también está en el proceso de restauración. Y la invitación se nos ha dado. La invitación se nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. La invitación nos dice: Dios es amor, y porque Dios es amor, te está esperando con los brazos abiertos. Dios desea que si nosotros llegamos a ser parte de los 144,000, tengamos ese sello que diga santidad a Jehová, porque decidimos seguirle a donde Él fuese. Mi querido hermano, querida hermana, todo depende de lo que tú decidas. Nadie puede decidir por ti. Tú decides si deseas ser salvo o si deseas ser perdido. Tú decides seguir a Jehová o no seguirle. Tú decidirás en el tiempo de la prueba si eres fiel a Dios o no eres fiel a Dios. Dios desea restaurarnos. ¿Deseas tú que Jehová te restaure? Si ese es tu deseo, ejerce el poder de la voluntad y dile al Señor: yo no puedo cambiar mi corazón, no puedo cambiar mi voluntad, pero te la entrego a ti para que tú hagas el querer como el hacer. Dios nos bendiga y que nos guíe en este caminar en el que estamos muy pronto a ver a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos. Dios desea restaurarnos a lo que se ha perdido.